comprobar que no hay vicios ocultos y comprobar que no hay riesgos que no has detectado. Entonces, riesgos como que hay mucha concentración de un cliente, sí, o que hay un cliente que es muy grande, que cuando se rasca un poquito está a punto de cancelar el contrato, que hay 3 personas clave, que está el director comercial, que es un máquina, y está cabreado, perdido, se quiere marchar, sentido, y no tiene un contrato de no competencia, se va a todos los clientes, ¿no? Hay muchas cosas que pueden pasar en esta fase de due diligence que haga que el comprador de repente pues, se eche atrás. ¿Te interesa el M&A, que es esa industria que se dedica a comprar y vender empresas? Pues entonces el de hoy es tu episodio, ya que nos acompaña Joshua Novik de Bondo Advisors. Nos va a explicar desde el principio por qué se venden empresas, lo que hay que hacer, cómo se pone precio y sobre todo cómo triunfar para que esas transacciones lleguen a buen puerto. Entonces, si te interesa este mundo financiero de la compra y la venta de empresas, el de hoy es tu episodio. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Joshua? ¿Cómo estás? Fenomenal. Segunda vez que vienes, pero claro, segunda vez que estás, pero antes fue solo en audio, así que no viniste. Lo hicimos por Zoom. Es verdad, es verdad. ¿Cómo ha evolucionado esto? Sí, viste, hemos mejorado. Oye, gracias por venir. Vamos a hacer hoy, el que quiera hacer tu historia, que se vaya a Spotify y busque el episodio que hicimos hace como 3 años, o 4, pero hoy vamos a hablar un episodio monotemático de M&A. Entonces, empezamos por los principios. ¿Qué es eso de M&A? ¿Qué significa y por qué se hace? Sí, hay una costumbre, no sé por qué, que hay muchos temas financieros que son en inglés. Idealmente, pues oye, con un par de letras. Entonces, M&A es Merger and Acquisitions, que quiere decir pues fusiones y adquisiciones. Y bueno, la diferencia entre una fusión y adquisición, para simplificarlo, es una fusión, normalmente es una unión de 2 empresas, ¿no?, que deberían tener un tamaño parecido, ¿no? Y en muchos casos tiene que ver con un intercambio de acciones, ¿no?, o que se juntan y hacen una empresa más grande. Y una adquisición, pues normalmente es una grande que compra una pequeña, que también puede ser con acciones, o puede ser con cash, o puede ser una combinación de las dos. Ok, entonces estos son o empresas que se juntan o empresas que compran, o sea, aquí, y venden. Vamos a centrarnos más aquí en empresas que compran y venden, ¿no? ¿Quién participa aquí? O sea, me imagino que hay un comprador y hay un vendedor, pero habrá toda una cantidad de gente en el medio. ¿Quiénes son los actores? Bueno, correcto. O sea, hay un comprador y un vendedor, y por suerte hay además otros proveedores, porque nosotros hacemos eso. Si no, no sé cómo pagaría yo. Pues oye, hemos comentado antes, tengo 4 hijos y tengo que pagar muchos recibos. Entonces, hay asesores. Entonces, hay una cosa que se llama el asesor de M&A o asesor financiero, que es un poco quien ayuda, pues normalmente en preparar la compañía y gran parte de la negociación, ¿no?, de un acuerdo. A veces están por los 2 lados. A veces hay un asesor de compra y uno de venta. Luego hay abogados, ¿no?, sentido, porque al final hay que también redactar una serie de contratos. Y en muchos casos también de parte del comprador, pues hay un proveedor de due diligence, ¿no?, que es un poco la auditoría que se hace para asegurarse que lo que se está comprando pues, está en condiciones. Entonces, normalmente yo diría que el que hace la due diligence en muchos casos es un auditor, ¿no?, un PricewaterhouseCoopers, o uno también de segundo, no sé, un Grant Thornton o algo de ese estilo. ¿Cuál es la diferencia entre el rol del que hace esta due diligence de los 2 asesores? Bueno, sentido, el que hace la due diligence en el fondo es como si fuese una entidad independiente, ¿no? Sentido cuya labor es pues dar fe de que está todo bien, ¿no? Y de hecho es como importante que sea independiente, porque realmente normalmente los asesores tienen un porcentaje, tiene una comisión sobre que salga la operación, ¿no? Entonces no quieres que tu asesor de compra haga la due diligence, porque sería un conflicto de interés, ¿no?, de que el que tiene una comisión te va a decir que está todo bien. Ok. Entonces el asesor gana una comisión y el que hace la due diligence es como un consultor. Sí, si queremos simplificarlo, sí. Ok. ¿Y los compradores
¿cómo pueden ser? O sea, porque uno se imagina una empresa que compra a la otra, Ajá. pero el comprador no necesariamente es una empresa. Este episodio es posible gracias a wealthreader.com. Imagina acceder a los datos de más de 220 bancos con una sola API. Eso es WealthReader. 2 millones de conexiones al mes, autorizada por el Banco España y haciendo posible desde scoring en tiempo real hasta traspasos de cartera sin errores. wealthreader.com, donde el Open Banking funciona de verdad. Llámalos, pídeles una demo y diles que te envió Joseph de Outliers. No, en sentido, va a decir que hay compradores, lo que suelen llamar estratégicos o industriales, que, dicho así, para ponerlo sencillo, es una empresa que compra otra. Siempre le gusta poner cosas complicadas. Es un estratégico, no sé por qué, pero bueno, una empresa que compra otra, y si no es un financiero. Financiero es, de alguna forma, pues hay fondos, una cosa que se llama fondos de private equity, que lo que hacen es, se dedica a comprar empresas. Y luego pues hay otro tipo de entidades que compran empresas, desde un family office. Family office es simplemente, normalmente, como si fuese un pequeño equipo interno de una familia rica, que en vez de trabajar con un banco privado, pues tiene un equipo suyo y pues parte del patrimonio lo invierten comprando empresas. Hay una cosa que se llaman fondos de búsqueda, que es bueno, que eso debería pasarme otra media hora explicándolo, pero... Los search funds. Bueno, han pasado por este, ¿no? Han pasado por este podcast, pero bueno. Pues nada, ponemos un enlace. Sí, hay varios episodios de eso. A los search funds. Hay a veces vehículos que se crean para comprar otras empresas con detrás pues inversores, ¿no? Hay distintas tipologías de financieros. Pero yo entiendo que los financieros la compran para después volver a venderla, mientras que la industrial la compra para aumentar su negocio. ¿Es así o estoy simplificando demasiado? Sí, no, yo creo que está bien explicado, ¿no? Sentido. Normalmente el comprador, la empresa lo hace en general porque ve unas sinergias, o sea que hay un motivo industrial para comprarlo, mientras el financiero normalmente lo compra con la idea de venderlo en un tiempo, idealmente, por más dinero de lo que han comprado. Ok. Y la parte del vendedor, claro, uno piensa en esto y se imagina las películas de Hollywood y piensa que todo esto son compañías gigantescas, multimillonarias. Pero entiendo que el M&A organizado sucede a distintos niveles. Entonces, explícanos un poco cómo está segmentado esto. Sí, bueno, al final está segmentado muy parecido a cómo está segmentado la industria en general, ¿no? O sea, grandes empresas hay pocas, o empresas cotizadas o empresas de miles de millones, ¿no? La mayor parte de las compañías son pymes, o pymes muy pequeñas, ¿no? Entonces, yo diría que la mayor parte de las operaciones son pymes pequeñas, pero un poquito más grandes que enanas, ¿no? ¿Pero qué factura más o menos que estamos hablando? Yo diría que es más raro que se venda una empresa que tenga menos de 4 o 5 millones de ventas. A veces pasa, pero pasa menos. Y luego empresas pues, de varios cientos de millones de venta, ¿no? Y luego a partir de los 1.000 millones de venta pues son un poco la excepción a la regla, ¿no? Okay. Y si una persona está escuchando esto y tiene una empresa, no sé, que ya factura más de 7, 8 millones, ¿cuáles son las razones para venderla? ¿O en qué momento debería plantearse venderla? Bueno, sentido, en primer lugar, obviamente no es necesario vender una empresa, ¿no? Sentido, en muchos casos lo que quieres es mantenerla toda tu vida y en algunos casos, pues oye, que lo hereden tus hijos y tus nietos y tus bisnietos y... ¿Existen trisnetos? Sí, creo que no existen empresas que lleguen a tanto, pero... O sea, dicen que normalmente pues, lo crean los abuelos, los hijos lo crecen y los nietos pues la arruinan, ¿no? Por eso mejor venderla antes. O sea, ¿por qué deberías plantear venderla para que no la arruinen tus nietos? Exacto, pero bueno, si la decides vender, hay muchos motivos. Hay uno que es que la idea es en un momento dado jubilarte, ¿no? Entonces, y en un momento que igual no quieres seguir manteniendo la empresa cuando tienes 70, 80 o 90, o hay gente que vive 100 años o 100 años, ¿no? Entonces decides venderla antes si no tienes unos hijos a quien dejarla. En otros casos, por ejemplo, pues ha entrado un inversor financiero, ¿no? Entonces has hecho una ronda de capital riesgo o con un private equity y entonces obviamente el que ha entrado e invertido
pues lo que quiere es a los 5 o 6 años salir, ¿no? Entonces, Claro, de alguna pero la manera que él va a rentabilizar su inversión no es con sí. dividendos, sino es vendiéndola. Bueno, también puede ser lo ideal es las dos cosas, ¿no? Sí. Con dividendo y además vendiéndola, ¿no? Entonces ahí tienes un poco, es un acuerdo implícito en la inversión de que se va a vender. En otros casos es oportunista, ¿no? En el sentido que hay un momento donde la empresa está un poco en estos momentos muy buenos, el mercado está muy bueno y decides, pues, oye, que pues tiene sentido venderla porque te van a dar un dinero relevante. Ok. ¿Y tú has visto empresas que te llegan y te dicen, me quiero vender, y tú les dices, es que las razones, no tienes razón para venderte o no tienes capacidad para venderte? O sea, ¿eso sucede? O, reformando la pregunta, ¿qué empresa no se puede vender? ¿O qué empresa no debería plantearse venderse? Bueno, obviamente la empresa muy, muy pequeñita, la microempresa, es muy difícil que se venda. ¿Por qué? Porque es un problema o sea, es un problema de que para un comprador comprar una empresa es mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, comprar una empresa es un proceso igual de un año, donde pues, oye, hay que analizarla, hay que decir que te gusta, hay que negociar un acuerdo, hay que hacer una due diligence. Una due diligence, si está hecha en condiciones, pues igual puede costar hasta una empresa pequeña 50, 100 mil euros. Hay que negociar un contrato de compra-venta con unos abogados, le vas a pagar 30 o 50 mil euros. Sí. Hay que poner un equipo propio, se tiene que involucrar pues, gente de la empresa para decir si tiene sentido. Luego, después de comprarla, pues hay que integrarla. Entonces, oye, esto para comprar un chiringuito que no te cambia pues casi nada hacia dónde va para el comprador, pues no tiene sentido. Ok. ¿Y qué condiciones mínimas tienes que tener tú como empresa para poder venderla? Pues yo diría, hay o sea, condiciones mismas, es un tamaño mínimo y luego de alguna forma... ¿Más o menos cuánto? Pues un poco te comentaba. Yo creo que una compañía, o sea, un poco, como digo, el famoso en inglés es el rule of thumb, ¿no? No sé cómo se dice en español. Sí, no existe eso. Pero bueno, un poco para simplificarlo, yo diría que cualquier compañía con menos de 5 millones de venta, 1 millón de EBITDA, pues cuesta venderla. Ok, entonces eso es un tema, bueno, el tamaño. Es decir, obviamente esto es un rule of thumb, ¿no? Puede haber compañías que se venden, que son más pequeñitas y que pierden dinero que se venden, o compañías que tienen algo muy especial que le viene muy bien al comprador y las compra y no tienen ese tamaño. Pero en línea general yo diría que compañías por debajo de esto es difícil que se vendan. Entonces, tamaño. ¿Qué más tienes que tener para poderte vender? Pues en el fondo estar en un sector donde haya consolidación, ¿no? En el sentido, ejemplo, a nosotros nos contactó pues una pequeña cadena de bares de tapas, que cada uno era distinto. Entonces es un tema donde hay 5 o 6 bares de tapas y aunque hagan en distintas ciudades de Andalucía y aunque hagan pues 4 millones de venta y no sé, 1 millón de EBITDA, realmente no es una industria donde hay compradores para ese tipo de compañías. Algo todavía muy, pues oye, de mucho trabajo, de estar muy encima, todavía muy artesanal, y entonces realmente no hay compradores para ese tipo de compañías, ¿no? Entonces hay varios sectores donde cuesta mucho vender las empresas y otros sectores donde cuesta menos. Yo diría que en general, donde cuesta menos es donde hay negocios, donde hay recurrencia, ¿no? La gente quiere comprar compañías que de alguna forma puedes un poco predecir, que tú estás comprando el futuro, siempre una empresa, ¿no? El pasado te sirve para predecir el futuro. Entonces, tú miras compañías donde ves el pasado y dices, oye, mira, esto más o menos hay unos clientes que todos los años pues están comprando o todos los meses. Y puedes mirar adelante y dices, y además, pues esos clientes no se van cayendo cada año, ¿no? Entonces, miras adelante y dices, oye, esto tiene pinta que mañana lo compro y que esa facturación, esas ventas y esos beneficios, de alguna forma hay una cierta garantía de que sigan en los próximos 3, 4, 5 años. Dan un ejemplo. ¿Qué sería un sector o un tipo de compañía que cumple este criterio? Bueno, hay muchos. Nosotros trabajamos tecnología, hay mucho en tecnología, pero voy a dar otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha consolidación
en, por ejemplo, las gestorías. Entonces, cuando, aunque la gestoría sea pequeña, pues un negocio igual de 3 millones de euros, la gestoría normalmente alguien la elige y, oye, cambiarte de gestoría es un rollo, ¿no? En sentido, no son cifras muy grandes. Oye, normalmente las que se caen en la gestoría son las que cierran. Pero el cliente, salvo que tenga un problema grande con la gestoría, de que sean unos incapaces o que nunca le cogen el teléfono, pues no suelen cambiarse. Entonces, hay como una recurrencia de ingresos que le pasas un fee todos los meses y ese tipo de empresa gusta. Y lo de consolidación sería porque hay alguien, o sea, porque hay muchas gestorías pequeñas y hay alguien que cree que va a hacer negocio teniendo muchas bajo un paraguas. ¿Y por qué el comprador en este caso de la gestoría piensa que consolidar es bueno? Bueno, por dos motivos, ¿no? Porque consolidando igual puedes tener una marca única, ¿no? Entonces puedes hacer marketing y captar clientes con una marca única, no te llamas pues Martínez Asociados. Luego hay otra que es Fernández y hijos. Entonces, oye, esto al final capta, pues, oye, un poco los clientes. Igual hace una campañita en Google, ¿no? Pero si tienes una marca de asesorías y la anuncias, pues es mucho más fácil pues, que te funcione. Y luego, pues obviamente hay sinergias de coste. Pues igual hacer una tecnología que utilizas en todas para automatizar. Bueno, en sentido, puedes tener un director general para todas las distintas gestorías y al final, pues... Tienes ventajas de costes. Tienes ventaja de costes. Y luego hay una cosa muy relevante que normalmente el que compra, en este caso, es un financiero. Entonces, hay algo que se llama arbitraje de múltiplos. Prácticamente una empresa grande vale más que una pequeña, no solo por el tamaño, sino que su beneficio, su múltiplo de EBITDA o múltiplo de EBIT o múltiplo de beneficio neto, da igual. Sentido, el múltiplo de lo que genera vale más en una empresa grande que una pequeña, justamente porque es más segura, ¿no? Tienes más garantías de que a futuro seguirá viva que una empresa pequeña. En la pequeña se te van 2 gestores de la plantilla y es un rollo. Entonces, en la grande no pasa eso. Entonces, para hacer un cálculo así, para hacer un número así, para simplificarlo, pues oye, tú compras distintas compañías, imagínate a un múltiplo de EBITDA de 6 y juntas 10 a múltiplo de EBITDA de 6, pero claro, cuando ya tiene 10 veces el tamaño, pues cuando la vendes mañana, la vendes a múltiplo de 10. Entonces, sin haber hecho absolutamente casi nada. O sea, solo por la consolidación. Solo por la consolidación, pues tienes un beneficio. Si además optimizas, consigues más venta y menos coste, ahí es donde esto es un negocio redondo. Muy bien. Entonces ya te estás metiendo en los múltiplos que no lo hemos explicado. Tiene que ver con cómo se pone el precio. Entonces vamos allá. ¿Cómo se pone el precio de una empresa para venderla? O sea, yo diría, diferenciaría entre dos cosas, ¿no? En sentido, la oferta que te hacen, ¿no? Que normalmente tiene un formato, y el cálculo que ha hecho el comprador detrás. Venga, vamos para allá. Entonces, normalmente la oferta suele ser un múltiplo de EBITDA. EBITDA lo simplifico mucho, pero se parece al flujo de caja, ¿no? Luego ya no es realmente el flujo de caja. Bueno, el EBITDA, ¿no? Pero bueno, earning before interest, tax and amortization. O sea, en realidad es lo que gana la compañía por la operación. Gana por la operación, porque no es exactamente igual que la caja, pero que en el fondo es una fórmula para hacer una oferta. Y te dicen, pues oye, tienes 1 millón de EBITDA, te dicen, pues vales 5 veces de EBITDA. O tienes 10 millones de EBITDA, te dicen que vales 10 veces de EBITDA. Pero eso es la oferta. Realmente ellos detrás han hecho otro cálculo. Entonces, si es un industrial, otra empresa, ellos están haciendo un Excel donde están poniendo tu flujo de caja en una línea y están tirando una línea a futuro. Y luego le están poniendo sus sinergias. Están diciendo, pues oye, además por comprar esta empresa, resulta que podré vender mejor otro producto que tengo. Y además le puedo quitar esos costes. Y entonces ese Excel es distinto del que tienes tú como vendedor. Ellos tienen unas cosas adicionales, ¿no? Y ellos con eso calculan qué flujos de caja, o sea, qué caja generarán, imagínate, en los próximos 10 años, y traen ese flujo de caja al presente. O lo que hacen es, dicen, voy a invertir tanto dinero y voy a ver en cuántos años me lo devuelve. Entonces, oye, si estoy pagando 10 millones, ¿en cuántos años entre lo que genera esta empresa
y lo que son las sinergias, me puedo volver a pagar esta inversión. Entonces, Sí. hacen este Excel y dicen, uy, en 4 años, ay, qué bueno, esto me apetece. Y luego esto te lo transforman en un múltiplo de EBITDA. Ok. Pero el múltiplo de EBITDA es transparente en el mercado, ¿no? Entonces, puede realmente el comprador hacer una oferta que se aleje mucho de los múltiplos estándar. Bueno, realmente no es transparente. Bueno, pero Sentido. tú ves si tú haces compras relevantes, tú ves, oye, si te quieres hacer algo de software, ves los múltiplos de las compañías de software, ¿no? O no tiene nada que ver las compañías cotizadas con las privadas. O sea, sí, yo diría que hay, obviamente hay sitios donde puedes ver la información. O sea, obviamente están las cotizadas y eso es fácil, Sí, ¿no? La cotizada ves el múltiplo de EBITDA de hoy, en el ok. sentido que al final es valor de mercado, Sí, EBITDA últimos 12 meses, hace formulita, esta cotizada vale 8. Y si coges todas las cotizadas que hay de una industria, pues te sacas una media, ¿no? ok, Entonces, esto sí que es cierto. Lo que pasa es que para la mayor parte de las compañías esto no es un número comparable, porque estas empresas son unas macroempresas ok, y en general las empresas que se venden son pequeñas. Entonces estás comparando, pues, como decir, una ciudad con un pueblo. ok. ¿Ok? Vale, y dime que... Y Sí, ok, no, entonces, la otra cosa que puedes ver son las operaciones que han sido hechas en otro momento. Entonces, sí. oye, pues te vas al registro mercantil, Ujú. sacas el EBITDA y luego, pues igual ellos en bolsa, si el que la ha comprado, pues dice que la ha comprado a tal precio y te haces un numerito y te sale un número. Ahora, muchas veces los EBITDA están lo que se llaman normalizados, el número oficial que sale en el registro mercantil no es el real, entonces muchas veces no son tan ciertos como uno cree. Y además, en la mayor parte de las operaciones privadas no se declara nunca el precio de venta. Entonces, igual, de todas las operaciones que hay en el mercado, solamente un 5% hay información y el 95% no. Y el 95% no es en general las operaciones más pequeñas. Entonces, otra vez, esa información de mercado, bueno, pues te sirve un poco para hacerte una idea, pero no es, O sea que no estás transparente no como es tan transparente estaba como uno diciendo yo. piensa. Ok, vamos a hablar cosas que podrían hacer que este múltiplo se eleve, ¿no? Primero, ¿la industria o el sector en el cual está la compañía tiene relevancia? Pues ¿Mucha, muchísimo. poco o muchísima o Ah, nada? muchísimo, no. Uno, porque el EBITDA no toma en cuenta lo que es la activación, o sea, lo que es la amortización y activación de lo que es la inversión, ¿no? Entonces, en industrias donde tú dices, oye, tengo un 3 millones de EBITDA, pero resulta, bueno, un ejemplo claro ahora está pasando con las hyperscalers americanas, las grandes compañías, dices Google, mira los números, da un EBITDA maravilloso, es un beneficio maravilloso, pero resulta que el año que viene se va a gastar todo lo que le está saliendo en caja en inversión De IA. de AI, de infraestructura, de máquinas, de Nvidia y todo eso. Entonces esto dices, pues al final no hay caja. Claro. Pues llévamelo a una empresa más Vale, no, española no. de los Entonces, sectores en empresa más española, sentí una empresa industrial, pues igual dice, oye, el EBITDA es muy bueno, pero sí que está haciendo mucho, tiene que estar continuamente invirtiendo en maquinaria. no sé, Una una compañía que empresa. esté, o una compañía que esté haciendo, no sé, papel de tabaco, ¿no? Sí, Eso no va a crecer, ¿no? bueno, sentido, o sea, o sea, esto es otro tema, o sea, pero yo quería diferenciar Ah, entre, dale. entre el EBITDA de empresas industriales donde hay mucha inversión Ah, ok. y empresas, por ejemplo, de servicios donde no hay casi inversión, todo va a Ok. gasto. Porque, Entonces, porque en la de inversión asumes que vas a tener que meter más dinero para mantenerlo. sí, que realmente del EBITDA a la caja, a lo que Ok. genera, pues el número es muy distinto. Ah, bueno, pues entonces tienes que Entonces explicarlo de la depreciación para la gente que no es sí, financiera. bueno, o sea, al final tiene que ver que el EBITDA no toma en cuenta la inversión. Sí, ¿Vale? porque Es no hay decir, depreciación. entonces, oye, en todo lo que es industrial, los múltiplos de EBITDA son más bajos que en Ok, industrias de servicios o industrias tecnológicas donde no hay tanta inversión. ok, Entonces, está hay un claro. tema, hay un tema de sector, donde determinados sectores donde hace falta mucha inversión, los múltiplos de EBITDA son más bajos que, por ejemplo, en tecnología, donde igual hace una inversión inicial en un software y luego, pues oye, todo es beneficio, ¿no? Sí, Y luego, pues está industrias que crecen mucho y las que no crecen. Entonces, el ejemplo del tabaco, bueno, ahora igual no es tabaco, hay, ¿cómo se llama? marihuana, ¿no? No, el vaping, en El sentido, vaping. para decir que hay muchas industrias que ya no crecen. Entonces, la industria no crece y es muy difícil que la compañía pues tenga mucha evolución. Pues obviamente
como no le ves un crecimiento muy importante a futuro de la empresa, en esa industria los múltiplos son más bajos. Y en industrias, no sé, en AI, donde todo el mundo, Artificial Intelligence o, no sé, o en algunas de farmacéuticas, sentido de industrias donde hay mucha evolución, robótica, yo qué sé, pues las empresas valen más porque se piensa que la empresa que hoy factura 10, pues puede facturar 100. Porque, pues oye, la visión es que esa industria en concreto pues será 2 veces, 3 veces o 10 veces más grande dentro de 5 años. Dame los 3 sectores soñados en los cuales es más fácil vender la empresa. Los que quieres que te llamen. No, o sea, todo lo que es tecnología, yo diría que en línea general, tecnología ahora mismo es donde están las compañías que tienen más demanda y de hecho es el sector donde hay más consolidación. ¿Salud? Salud, sí, también es una industria con perspectivas. ¿Y el que existe en España y que se está tratando de vender y que es lo contrario? O sea, ¿cuáles son los dos sectores en España donde hay gente que quiere vender la empresa, pero que los sectores, bien sea pues son muy industriales y tienen mucha inversión o pues no tienen crecimiento? Pero quiero sectores donde hay empresas que se podrían vender, pero que no se pueden vender. Sentido, o sea, lo que te decía, por ejemplo, todo el sector de hostelería, pues cuesta mucho. Hostelería de bares, restaurantes, restauración, ¿no? Sentido. En la parte, por ejemplo, hotelera sí que hay movimiento, pero fundamentalmente sí hay un activo inmobiliario. No claro, tanto esto por real estate. No tanto en la gestión, salvo que sea, no sé, una empresa de hoteles que tiene una cadena muy grande, pero una cadena de hoteles, de 5 hoteles que encima los está alquilando, pues eso es difícilmente vendible. Bueno, tú pasas mucho tiempo hablando con gente que te llama explicándole por qué su empresa no se puede vender. Todo el rato. Sentido. Piensa que, o sea, yo diría que nosotros de 100 llamadas hacemos una oferta a 2. Para llevarle... Para llevarla, ¿no? Y después hay que venderla. Y luego hay que venderla. Sí, está bien. Oye, vamos a ver un poco el proceso, que aludiste un poquito. Vamos desde el principio, ¿no? Yo te contrato para que me vendas mi empresa. ¿Qué haces? Cuéntame las fases. Bueno, en primer lugar, yo diría, para simplificarlo, hay 3 tipos de situaciones, ¿no? Hay la situación donde viene la empresa a buscar al asesor cuando ya tiene un comprador, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues oye, hay una empresa, estaba ahí, pues dicho así, haciendo su negocio y le toca la puerta a un comprador y lo que quiere es un asesor que le ayude en ese proceso, ¿no? Entonces ahí, bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero esto es una situación que normalmente es una negociación bilateral con un posible comprador, que por el motivo que sea, pues se cree que es el ideal y no vale la pena ir a buscar otros, y es un tipo de negociación. La segunda son compañías que quieren vender la compañía, pero que no están preparadas todavía. Entonces, igual podemos entrar en ello después. Hay que hacer todo un trabajo de preparación, que a veces es 1 año, 2 o 3, ¿no? Para que la compañía esté preparada para venderse, ¿no? Y la tercera, lo que voy a hablar de ello para que sea más sencillo, es la que viene, dicho así, que ya más o menos está preparada, ¿no? Y que es el momento de venderla. Entonces ahí lo que se hace es se le ayuda a crear un material que yo diría que se parece a un material de marketing. En el sentido, al final se prepara algo que se llama Infomemo, Information Memorandum, ¿no? Que es un documento donde se explica la compañía, donde se explica obviamente los números, donde hay unas proyecciones de lo que va a hacer a futuro, donde en muchos casos hay datos bastante, además de datos contables, igual hasta hay datos de las facturas concretas para ver la evolución de cada cliente a lo largo de los últimos 10 años. Entonces hay una serie de material que se prepara. Luego, lo que se prepara normalmente es algo que se llama un teaser, que es normalmente un documentito de una paginita resumen, que no tiene el nombre de la empresa, porque la mayor parte de las empresas no quieren contarle a todo el mundo que están en venta, por si los clientes se asustan, o los proveedores se asustan, o los empleados se asustan. Y con el teaser se va a mercado, se hace una lista de potenciales compradores y le toca la puerta. Oye, tengo una empresa en venta que tiene esas características, no te digo el nombre, ¿te interesa? Si le interesa, firman un documento que se llama un NDA,
que es Non-Disclosure Agreement, como decía, todo es en inglés y todo con siglas M&A, NDA, SPA, ¿no? Cuando lo firman, tienen acceso a la información esta información, dicho así, de marketing que hemos creado, y si se interesan, pues lo más normal es que se vaya hacen preguntas, igual conocen el management, y al final pues hay una serie de ofertas. Con un poco de suerte hay varias, no solo una, y con esas ofertas normalmente en una empresa pequeña se escoge de alguna forma el ganador, el que ha hecho la oferta mejor, que es una combinación de que, del encaje, de que le caiga bien al comprador, al vendedor, que sentido que a nivel económico encaje, que el modelo de pago encaje, pues con muchas cosas, y se entra en un proceso que es la famosa due diligence, que se hace... Claro, pero esto es interesante, ¿no? Porque no lo pilló. O sea, tú primero haces una oferta que es no vinculante, ¿no? Que se llama LOI, ¿no? LOI. Letter of Intent. Carta de intención. Una intención, dice. Y en teoría esto es como algo que tú dices, bueno, yo con lo que sé pagaría tanto por esta compañía. Y después entras, ahora viene lo duro, ¿no? Sí, ahora lo que quiero es chequear que lo que tú me has contado en ese documento previo es verdad. Es verdad. ¿Okay? Y no solo es verdad, sino que no hay riesgos, dicho así, no hay, como en los inmobiliarios... Gato encerrado. Sí, no hay vicios ocultos, ¿no? Sí. En sentido, porque, me has enseñado unos números, pero luego entro y veo que, que la forma que has presentado impuestos pues no estaba muy bien hecha. A veces no porque no lo querías hacer bien, porque era una empresa pequeña, tenías la gestoría, el contable pues no era súper experto, no tenías un director financiero y lo has hecho mal. Y entonces ahora lo has presentado mal durante los últimos 5 años y tienes un riesgo fiscal de una multa de 1 millón de euros, ¿no? Entonces es no solo comprobar que lo que hay está bien, sino comprobar que no hay vicios ocultos y comprobar que no hay riesgos que no has detectado. Entonces, riesgos como que hay mucha concentración de un cliente o que hay un cliente que es muy grande que cuando se rasca un poquito está a punto de cancelar el contrato, que hay 3 personas clave, que está el director comercial, que es un máquina y está cabreado, perdido, se quiere marchar. Y no tiene un contrato de no competencia, se va a todos los clientes. ¿No? Hay muchas cosas que pueden pasar en esta fase de due diligence que haga que el comprador de repente pues, se eche atrás. Esta fase de due diligence es la que tú comentaste que hacen los Deloitte y estas consultoras. Sí. Okay. Conjuntamente obviamente con el cliente, porque el cliente igual la parte más comercial o más técnica la quiere ver él. No sé, el Deloitte de turno está mirando pues, los riesgos fiscales, laborales, las cuentas y tal, y más entender el negocio probablemente lo está mirando pues, la empresa que lo está comprando. Sí, eso es así, ok. O sea, el equipo que hace la due diligence comercial es más usualmente de la empresa que compra y el más formal de todos los temas legales, financieros y tal es del asesor. Okay. Y luego a veces hay asesores, no sé, si hay mucha tecnología, pues a veces traes un asesor especializado en esa tecnología. Sentido, a veces hay asesores adicionales que traes. Oye, si es un fondo, por ejemplo, los fondos a veces no entienden bien la industria, entonces traen un experto independiente que es un experto en esa industria, pues que le dé un poco de visibilidad si está bien. Entonces, después que sucede esa parte de la due diligence, después ahora de que viene una due oferta diligence, vinculante. Viene, a veces ni siquiera hace una oferta vinculante, en sentido se confirma de que está todo bien o se cambia algo. O se echa atrás o cambian algo y renegocian. Un poquito menos. Y renegocian. A veces es el vendedor que renegocia el alta. También ha pasado, ¿no? Porque resulta que en todo ese plazo, desde que hubo la oferta a que se ha terminado todo, han pasado 9 meses y está yendo como un tiro en este año. Y dice, hacía frascos de vacunas y vino el COVID, ¿no? Entonces, y vino el COVID. Y dice, esto me lo tienes que pagar más. Cuesta eso, pero bueno. A veces sucede. Sucede. Y a partir de ahí, pues si estamos todos de acuerdo, después de esta fase, pues se redacta el contrato. Normalmente ahí sí que entran los abogados también de la parte del vendedor. Ahí también normalmente el abogado es independiente del asesor financiero por el mismo motivo. El asesor financiero tiene mucho interés que salga el acuerdo. Claro. Pues tiene una comisión. De hecho, ha trabajado mucho para llegar hasta aquí y no le gusta mucho que se caiga, ¿no? Entonces,
el abogado es bueno que sea independiente y que no tenga un fee de éxito, sentido que realmente tú le pagas, que salga o no salga la operación, porque su labor ahora es protegerte, ¿no? Es que como vendedor, que el contrato pues no haya cláusulas que hagan que, oye, que después de haberlo vendido pues tengas problemas, ¿no? Obviamente de cara al como decía, también el vendedor también, el comprador también tendrá un asesor también legal que también está en la misma situación, ¿no? En el sentido que le está pagando un fee y que si en un momento dado ve unos riesgos o ve algo que no tiene sentido, le tiene que decir a su cliente, oye, esto no lo hagas. Esta cláusula o te la aceptan o no firmes. Entonces hay una negociación de este contrato de compra-venta. Según el tipo de acuerdo puede haber más contratos, porque igual es una compra parcial, entonces un acuerdo de socios, muchas veces un acuerdo de management, hay acuerdo de no competencia. Sí. Entonces hay muchos motivos para los cuales se puede pelear uno, y normalmente los asesores trabajamos muy de la mano del legal. El legal está más en la letra pequeña y nosotros estamos más en las luchas más grandes. ¿Cuáles son las razones por las cuales usualmente se caen operaciones en todo este proceso? Bueno, yo diría que obviamente hay mucha operación que se cae post-due diligence por los riesgos. Se detecta algo y dice, el puede ser cosas desde, pues, están haciendo cosas en B. Sentido. O pues riesgos fiscales, legales, de protección de datos. Pues hay unas demandas, puede haber cosas que se detecten que no gusten. Puede ser simplemente que rascando ven que el comprador ve que el negocio no tiene las sinergias o no tiene el encaje el que pensaba, o que después de conocer bien el management en esta due diligence ve que no le gusta. Y luego pues pasa mucho que igual ha sido un poco creativa la contabilidad que se le ha presentado para hacer que quede muy bonito y que realmente los números no eran lo previstos. Esto normalmente, si hay un buen asesor, lo detecta antes y te dice, oye, no presente esos números así porque no son verdad, y se lo van a descubrir post due diligence y van a hacer un lío. Y lo que sí pasa a nosotros, que hemos vivido bastantes veces y es bastante típico, es como esto tarda un tiempo, pues a veces las compañías incumplen lo que eran sus proyecciones, ¿no? Entonces, tú vendes, empiezas a hablar con alguien en enero, le estás presentando los números del 2025, le has presentado una previsión del 2026, entre que negocias el acuerdo, entras en due diligence y tal, pues acá estás en julio. Sí. Y en julio, post due diligence, se descubre que habías dicho que ibas a crecer un 10%, y estás cayendo un 15%. Sí, sí. Entonces dice, el precio ya no vale. Y entonces dice, no, pero tú me has hecho la oferta sobre el año pasado. Y dice, ya, pero yo estoy comprando el futuro. Ya. No estoy comprando el pasado, tú estás cayendo un 15%. Y ahí se cae, ¿no? Entonces hay muchos motivos. Y luego, obviamente, está la caída en la negociación del contrato de compra-venta, porque hay tantos motivos o pequeños detalles donde pelearse, pues que hay puntos donde pues al final no se llega a un acuerdo. Oye, ¿esto cuánto cuesta? O sea, para hacernos una idea, suponte vamos a hacer una compra de una empresa de cierta relevancia, pero no sea gigantesca, no sé, de 15, 20 millones de euros. ¿Cuánto le puede salir al vendedor todo este proceso? Entre banquero, due diligence, abogado... Bueno, la due diligence normalmente la paga el comprador. Bueno, dime cuánto el vendedor y el comprador. Ya te lo puse peor. No, ¿Cuánto sale esto más o menos? Vamos a decir una compañía de 10 millones para hacerlo sencillo. Una compañía de 10 millones igual está pagando una comisión al asesor financiero del 5% más o menos. ¿Medio millón? Que puede ser medio millón. Puede estar pagando a los abogados, yo diría, entre 50 y 75 mil. Entonces nos vamos a 575. Y la verdad que poco más en ese sentido. Y oye, igual sí que tiene que pagarle si tiene igual algún externo que le ayuda con los números, o tiene la gestoría que le hace un trabajo. Bueno, probablemente tiene igual un asesor fiscal para ver el tema. Vamos a decir 600.000. Y el comprador, pues oye, la due para una empresa así, yo creo que le está costando 100.000. Y le está costando 100.000 también el abogado. Y él no tiene asesor que va a éxito.
Y si tiene un asesor que va a éxito, pues también le puede estar costando otro 3%. Puede ser casi... está pagando el notario. Puede ser parecido por las dos partes. O sea que por una operación de 10 millones, aproximadamente 600.000 cada player. Okay. Acá hay otro tema que es interesante, ¿no? Que esto no es que tú vendes la empresa y te dan el cheque, ¿no? O sea, hay dos temas. Primero, si esto te lo pagan, ¿cuánto te pagan en cash y cuánto te pagan en acciones? Y más importante, todo este tema de cuánto te pagan al principio y cuánto es earnout. O sea, háblanos de esas dos cosas. Sí. No, las operaciones son, normalmente también en la oferta de los compradores hay un poco de marketing, ¿no? Entonces, pues hay una primera fase, dice, oye, tu empresa de 10 millones que tiene 1,5 millones de EBITDA, te lo compro a 10 millones. Y eso es la primera frase de la, te ponen los ojos de la así, LOI, ¿no? y dice, ¡ay, 10 kilitos! ¿No? Te estás pensando ya los 3 chalets que te vas a comprar en Ibiza. Y luego ya te dice, bueno, pero te voy a pagar, hay 6 a la firma. Hay 6 a la firma y luego pues resulta que hay 1 millón que lo retengo y por si acaso encuentro algo raro después de haberlo comprado y esto te lo devuelvo dentro de un año. Entonces, siempre y cuando pues, no haya sorpresas. Y luego hay 3 millones que son variables y están basados, como tú me has presentado un plan de negocios de que el año que viene harás 12 millones de venta, el año después 14, pues oye, tienes de estos 3 millones, 1,5 millones que te lo pago dentro de un año y 6 meses basado en que cumplas lo que has dicho que harás en el 2017 y otro 1,5 millones si has hecho lo que has dicho que vas a hacer en el 2018. Entonces, realmente, pues oye, a la firma has conseguido 6, hay 1 millón más que es garantizado siempre que no haya sorpresas y hay 1,5 millones más que está, de alguna forma, que es un earnout y está basado en que cumplas ese objetivo de crecimiento EBITDA o cualquier cosa, ¿no? Puede haber, nosotros hemos estado en operaciones, por ejemplo, donde el earnout era ahorro de coste. Era, oye, lo que hay es una compañía que estaba comprando otra, donde la tecnología de las dos compañías era parecida y todo lo que el interés era eliminar la tecnología del que había vendido, sustituirla del que había comprado y migrar todos los clientes. Y eso era un ahorro muy importante. Y el earnout era en ejecutar esto. Ok. Yo he escuchado, que no sé si tú se lo dices a tus clientes, ¿no? Que, claro, tú tienes que trabajar por conseguir el earnout, pero que tú tienes que estar emocionalmente preparado para que con lo que te pagaron upfront, ya por lo menos estés contento. Porque si no, la vas a pasar fatal esos 2 o 3 años del earnout. O sea, ¿eso tú se lo dices a tus clientes? ¿Tú crees que es sano o no es sano pensar así? Sí, es sano pensar así. También es sano negociar unos modelos de earnout que tengan sentido, que por lo menos hay una parte que realmente crees que hay una probabilidad muy alta de cobrarlo. Y también negociar muy bien pues, lo que es el contrato de compra-venta para que dentro de una lógica estés protegido de que no haya, de alguna forma, de que, bueno, que haya unas reglas claras que te permitan cobrar ese, oye, siempre y cuando, o que tengas la capacidad de conseguirlo, ¿no? Que luego puedes fallar, pero que no haya, ¿cómo se dice?, palitos ahí en medio que hagan que no puedas conseguirlo, ¿no? Okay. Que no tengas que hacer un slalom, que hay una línea recta. Perfecto. Venga, oye, cuéntanos, Bondo Advisors, ¿vosotros qué hacéis? Industrial me imagino que no, según lo que contaste. ¿Qué tipo de M&A hacéis? Sí. O sea, nosotros hacemos fundamentalmente tecnología y lo que se llama tech-enabled o digital, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver o con tecnología o que de alguna forma tenga que ver con el mundo digital o tecnológico, ¿no? Entonces, hacemos desde operaciones en mundo software, SaaS, hardware, cloud hosting, etc. Hacemos también servicios relacionados con el mundo digital, como podría ser pues, oye, marketing y digital o consultoría IT, entonces que es más servicios, pero siempre de alguna forma relacionado con el mundo digital. Y también cosas que tienen que ver con lo digital,
que no son ni lo primero ni lo segundo, que podría ser, por ejemplo, un marketplace, un e-commerce. Déjame pensar igual alguna. Hemos hecho operaciones de formación online. Ok. ¿Y vosotros usualmente estáis con el vendedor o con el comprador? En general con el vendedor. Ok. ¿Y a ti el modus operandi principal es que te llama una empresa y te dice ayúdame a venderme? ¿O es yo, más...? diría, yo diría que en general sí, nos viene o bien alguien que ya tiene un comprador y lo que quiere es apoyo, diría que es más común que nos vienen que han decidido que es el momento de vender la compañía y para ayudarle pues, realmente a todo el proceso, que es prepararle todo el material y hacer la lista de compradores y contactarlos y hacer todo el proceso. Ok. ¿Alguna que nos puedas contar que nos pueda sonar, que hayas vendido en los últimos años? Pues igual la operación más sonada era una que se llama Tiendeo, más que nada porque también salió la cifra, ¿no? Que era una operación de unos 35 millones de euros, Ok. que una compañía en Barcelona, creo que fue no sé si fue el 2021 o 22, ya se me van pasando los tiempos, ¿no? Pero bueno. ¿Y se la vendiste a quién? ¿A un Eso private equity? lo vendimos a una compañía italiana que se llama Shopfully. Y bueno, sentido que esta estaba así, había detrás un private equity. Eso, sí, siempre, y de hecho, a esta misma compañía luego le vendimos otra, Shopfully. Y es muy, muy curioso, ¿no? Porque esto era una empresa donde había 3 o 4 posibles compradores que eran muy de la industria y resulta que pues hablamos con todos, pero ya se han fusionado todos, ¿no? En el sentido que Tiendeo fue comprada por Shopfully, Shopfully se vendió a un alemán y el alemán pues al final se fusionó con el canadiense y ahora son toda una. Y bueno, esto pasa en algunas industrias. Pues ¿no? Sector ideal porque servicios, tecnología y posibilidad de consolidación. O sea, que este tenía buenos múltiplos. Tenía buenos múltiplos también porque se vendió en un momento muy bueno. En el sentido, el 21-22... Sí, había un momento, yo creo que ha habido que yo me acuerdo en tecnología, seguro que hay alguno más, 4 años buenos para vender, que fueron el 99 y la mitad del 2000. Antes de... y el 21, el 22. Muy bien. Son momentos extraordinarios. Y ahora que hablan del, ¿cómo es? Del SaaS-Amageddon o algo así. SaaS Apocalypse. SaaS Apocalypse, ¿no? Que ahora todas las aplicaciones las vamos a hacer nosotros con Claude. Que claro, yo me he hecho una pequeña aplicación ahí que me ayuda para cosas del podcast y tal, pero bueno, pareciese que no sé, que los ERP no los vamos a hacer con Claude. ¿Se está sintiendo en las transacciones en el sector de tecnología? Sí, se está notando bastante. O sea, al final, el mundo del SaaS el software era de las industrias donde había más compras y donde se pagaban los múltiplos más altos. Y el motivo era justamente un poco lo que comentamos de la gestoría, ¿no? Sentido, o sea, eran negocios donde tú captabas a un cliente, si tenías un tipo de software que lo suelen llamar critical mission, sentido, o sea, un software. El critical mission para mí es tan sencillo. Es, oye, si lo pagas, si ese software se apaga, la empresa tiene un problemón. Entonces, imagínate pues, el software pues, que maneja pues, toda tu línea de producción. O el software, el ERP, la factura. que emite todas las facturas y gestiona pues, todo algo que... las nóminas. Bueno, las nóminas igual, es critical mission, pero igual es más fácil cambiarlo, ¿no? Pero cosas que están que son muy sectoriales, que tienen que ver mucho con tu negocio, donde hay mucha integración y personalización, y entonces hoy de repente si se apaga, no puedes encender otra cosa mañana y que funciona, y estás igual, oye, meses sin facturar o días sin producir, ¿no? Entonces, todas esas compañías firmaban clientes que en general no se iban y lo que tenía era la capacidad de tomar esa línea y decir, oye, esto, los próximos 10 años, mirabas atrás, oye, los clientes de hace 10 años, resulta que el 70% siguen aquí. Y no solo, que el 70% le han ido vendiendo más y le han ido subiendo el precio. Más. Y entonces resulta que ahora facturan un 50% más, sentido, 70% genera 150%. Sí. Y dices, pues qué negocio más. Entonces veías la empresa, mirabas el año
y hacías una estimación, decías, esto es como un bono del tesoro, ¿no? Cogías el Excel y, después, El se Excel, cumplía. no, se o cumplía. pensaba que se iba a cumplir. Y entonces estaban muy bien valoradas. Entonces, esto a corto tampoco ha cambiado, ¿no? Sentido que estas compañías, la mayor parte, siguen igual. Sentido, siguen creciendo, siguen teniendo la misma situación. Lo que pasa es que ha cambiado la situación de incertidumbre, ¿no? Sentido que el comprador dice, oye, con tanto cambio que hay con la IA, no estoy seguro que realmente esta línea la puedo durar dentro de 10 años. Es el miedo, ¿no? Es el miedo de, oye, ¿esto qué va a pasar? Sentido. Entonces, no es tanto de que se vaya a sustituir ni mañana ni pasado por un agente que lo hace todo, o que todas las empresas pues harán coding con Claude y harán sus propios programas, sino no sé exactamente lo que va a pasar y entonces ya no estoy dispuesto a pagar estos múltiplos tan altos y los voy bajando más no tanto a compañía normal, porque se siguen pagando mejor, pero ya no lo pago 4 veces más de lo que pagaría una empresa industrial. O sea, que tú tenías una empresa de software, te la hubiesen pagado mejor en 2021 que ahora. No, te la hubieran pagado mejor hace 3 meses que ahora. Hace 3 meses que ahora, vale, ok. Te la hubieran pagado el doble hace 3 meses que ahora. Vale, o sea, está la cosa apretada. Bueno, muy bien. Pues estaremos pendientes a ver qué pasa. Oye, Joshua, mil gracias por venir al podcast por segunda vez, pero primera vez en vídeo. Pues ¿Te la has pasado bien? Yo me he pasado muy bien, ya sabes que a mí de eso me gusta hablar. ¿Te gusta me hablar? gusta escribir. Sí, te puedes seguir por LinkedIn, que Sí. tienes ahí un LinkedIn muy... Sí, ¿cómo se llama? Pero ha salido ahí en los voices de temas financieros y tal. Sí, Top Voice. Pero bueno, eso... Bueno, lo que es que tengo, tengo un boletín Okay. en Substack que está bajo mi nombre, Joshua Novik, y bueno, una vez a la semana pues escribo un artículo donde hablo un poco de hecho se llama M&A sin rodeos, y está pensado pues, oye, de explicar las cosas sin utilizar demasiado SPA, LOA, LOI, M&A, intentando un poco hablar de forma sencilla de lo que son las operaciones, de lo que son los problemas, de cómo se valoran las compañías y para que sea entendible. Muy bien. Pues oye, pondrás, imagino en la newsletter cuando salga el episodio, Así, pondrás sí. este episodio. Si me das permiso, seguro, sí. sí, Si me das totalmente, permiso, sí. totalmente. Oye, para terminar, déjanos 3 tips para alguien que quiera vender su empresa. Los más importantes. Sí, lo más importante, yo diría, es, uno, tener la empresa preparada para venderse, ¿no? Sentido. Entonces, en esto hay que, si tienes un poco de tiempo para hacerlo antes, intentar que haya una segunda línea que funcione, idealmente hasta sustituirte a ti, ¿no? Sentido, porque la mayor parte de los empresarios que llevan mucho tiempo como empresario, acabar de empleado de otra empresa no es fácil. Entonces, si de alguna forma has podido salirte de la gestión y haber puesto un equipo más profesional, eso también le gusta al comprador. El comprador te lo va a pagar más porque ve que no depende de una sola persona, y tú tendrás posibilidad de salir más a corto plazo. Si te gusta, igual puedes estar más tiempo, pero si no estás a gusto, pues salirte con un poco más de facilidad, ¿no? Porque también el comprador eso lo va a ver. 2, obviamente, si tienes un poco de tiempo, optimizar el EBITDA, que por mucho que muchas veces se mira el crecimiento, sí es importante, pero oye, si puedes, a veces no estamos tan atentos a pequeños detalles que pueden mejorar la cosa, o estás haciendo una apuesta a una cosa a 5 años vista y bueno, si quieres vender la empresa, pues no estés apostando 5 años vista, o cierra esa unidad que no está funcionando, que la van a tener que cerrar ellos, y oye, mejoras un poco los resultados. Yo diría que eso son un poco las claves, y tener, pues oye, bien organizados los números, igual tener una auditoría. Entonces yo diría que son los puntos claves. Luego, oye, ¿qué voy a decirte yo? En ese sentido, yo creo que tener un asesor de M&A, bueno, no sé por qué lo estoy contando, no. Es conveniente, ¿no? Porque la mayor parte de los vendedores nunca han vendido una empresa, ¿no? Entonces, son muy buenos empresarios si están en condiciones de vender una empresa que ha montado algo que tiene valor, han hecho algo muy bien, pero es completamente otra cosa vender una empresa. Lo haces una vez en tu vida, va a ser
algo life-changing, ¿no? Sentido, venderlo bien o mal, o que se te caiga o no, pues oye, haciéndolo la primera vez y no teniendo experiencia, pues la probabilidad que te salga bien no es mucha. Entonces, si lo haces con un asesor que ya lo ha hecho 30 veces, o 50, o 100, o 500, pues es mucho más probable que se venda a mejor precio, que haya menos motivos por que se caiga en el impasse, y también te ayuda a gestionar también la parte emotiva, que normalmente es muy fuerte, ¿no? Toda esa negociación, todas estas pequeñas frustraciones que el asesor ya ha vivido, y te ayuda un poco a ponerlas en perspectiva. Oye, esto, no te cabrees cuando recibes el documento de, no sé, el SPA, el contrato de compraventa, porque siempre es durísimo. Entonces tú lo ves y dices, ¡estos que se han creído! Y dice, mira, que siempre es así, te lo mandan así, no te preocupes, que ahora lo vemos con el abogado, siempre lo mandan duro y vamos a llegar a un punto intermedio. No te lo tomes mal.